Santa Hildegarda. Últimos tiempos. 11ª visión. Venida del impío y plenitud de los tiempos. Entonces miré hacia el aquilón, y he aquí que había 5 bestias. Una semejaba un perro de fuego, pero no ardía. Otra, un león cobrizo. Otra, un pálido caballo. La cuarta, un cerdo negro. Y la última, un lobo gris, y todas se volvían al occidente. Y allí, en el occidente, ante las bestias, apareció una colina con 5 picos. De la boca de cada bestia partía una cuerda que alcanzaba su correspondiente pico, y eran todas negras, salvo la que salía de la boca del lobo, que era por una parte negra y, por la otra, blanca. Y he aquí que, en el oriente, vi de nuevo a aquel joven, vestido con una túnica púrpura, sobre el mismo ángulo en que lo había contemplado antes, donde se unían las 2 murallas, luminosa y pétrea, del edificio. Pero ahora me era visible desde el ombligo hacia abajo. Del ombligo al lugar que evidencia al varón, brillaba cual alborada, y allí mismo yacía como una lira con sus cuerdas en posición transversal. Desde ese lugar hasta un espacio de 2 dedos por encima de sus talones, estaba lleno de sombras. Y desde ese espacio por encima de sus talones, sus pies resplandecían enteramente blancos, más aún que la leche. Y aquella imagen de mujer que había contemplado frente al altar, ante los ojos de Dios, volvió a manifestárseme ahora en el mismo sitio, mas esta vez pude verla desde el ombligo hacia abajo. Del ombligo al lugar donde se distingue la mujer, tenía numerosas manchas escamosas y, allí mismo, había una monstruosa cabeza negra. Ojos de fuego y orejas como las de un asno, narices y boca igual que las de un león, y enormes fauces abiertas en las que, rechinando, afilaba pavorosamente sus horribles colmillos acerados. Pero, desde donde se hallaba esa cabeza hasta sus rodillas, era, la imagen, blanca y roja, como magullada por muchos golpes. Y desde las rodillas hasta 2 franjas blancas horizontales que tenía inmediatamente por encima de sus talones estaba llena de sangre. De pronto, esa cabeza monstruosa se liberó de su lugar, en medio de un fragor tan inmenso, que todos los miembros de la imagen de la mujer se agitaron violentamente. Entonces, una enorme masa de cieno se unió a la cabeza, que subió por ella como por un monte, tratando de alcanzar las alturas del cielo. Mas he aquí que el fucilazo de un rayo, restallando inesperado, fulminó con tal fuerza a la cabeza, que rodó monte abajo y rindió su espíritu a la muerte. Repentinamente, una niebla hedionda cubrió al monte todo y envolvió a la cabeza en una inmundicia tal, que los pueblos que allí estaban se sobrecogieron, llenos de indecible pánico. Esta niebla subsistió durante un tiempo alrededor del monte. Viéndola los hombres que cerca se hallaban, presa de terror, se decían unos a otros: ¡ay, ay, qué podrá ser esto! ¿Qué os parece que es? ¡Ay, desdichados de nosotros! ¿Quién nos ayudará? ¿Quién nos salvará? Pues no sabemos cómo hemos podido ser engañados. Oh Señor Todopoderoso, ten piedad de nosotros. Rápido, apresurémonos y volvamos corriendo al testamento del Evangelio de Cristo. Ay, que hemos sido amargamente engañados, ay, ay de nosotros. Y, de pronto, los pies de la imagen de la mujer se volvieron blancos, relumbrando esplendorosos, más que el fulgor del sol. Y de nuevo escuché una voz del cielo que me decía: 1. Las 5 cruentas edades de los reinos del mundo. Aunque cuanto hay en la tierra se encamine hacia su fin y el mundo, falto de fuerzas, adolezca, oprimido por incontables quebrantos y calamidades, enfilando su ocaso, la esposa de mi hijo, exhausta por la lucha de sus hijos frente a los heraldos del hijo de la perdición, y el mismo impío, no sucumbirá por mucho que la combatan. Pues cuando llegue la plenitud de los tiempos se levantará, llena de renovada fuerza y vigor, más hermosa y diáfana, y así, desbordante de dulzura y suavidad, caminará hacia el abrazo de su amado. Esto aparece místicamente en la visión que contemplas. Porque miraste hacia el aquilón y aquí que había 5 bestias. Estas son las 5 cruentas edades de los reinos de este mundo que, sumidos en las apetencias de la carne donde nunca falta la inmundicia del pecado, se acometerán unos a otros, furiosamente. 2. El perro de fuego. Una semejaba un perro de fuego, pero no ardía. Este será el tiempo de los hombres de temple mordaz, que creerán semejarse al fuego, mas no arderán en la justicia del Señor. 3. El león cobrizo. Otra, un león cobrizo. Este será el tiempo de los hombres beligerantes que desencadenarán muchas batallas, pero en ninguna de ellas alzarán la mirada a la rectitud de Dios. Su cobrizo color preludia al desmoronarse altos reinos. Umbral del desánimo de su otoño. 4. El pálido caballo. Otra, un pálido caballo.
Porque vendrá el tiempo en que los crápulas, empujados por la tempestad del pecado y las ráfagas de sus placeres, saltarán por encima de las buenas obras virtuosas. Entonces, sí, entonces el corazón de estos reinos, desangrada ya su fuerza, pálido en la ruina, se partirá. 5. El cerdo negro. La cuarta, un cerdo negro. Este será el tiempo en que los príncipes del mundo forjarán en sus corazones la lóbrega sombra de la tristeza, y el cieno inmundo los cubrirá. Arrumbarán la ley divina por la desmesura de la fornicación y otras abominaciones, y urdirán muchos cismas en la santidad de los preceptos divinos. 6. El lobo gris. Y la última, un lobo gris. Este será el tiempo de la rapiña. Los hombres voraces arrebatarán para sí el poder y la riqueza. Los veréis irrumpir en los saqueos bajo la piel grisácea, ni negra ni blanca, de sus astucias, y, desmembrando las cabezas de estos reinos, las derrocarán. Ah, porque entonces llegará el tiempo de la tribulación. Muchas almas serán apresadas cuando el error del error se alce del infierno al cielo y los hijos de la luz sean puestos sobre el lagar del quebranto, pues no renegarán del Hijo de Dios y execrarán al hijo de la perdición, que querrá cumplir su voluntad con las artes diabólicas. Y todas se volvían al occidente. Pues estos tiempos caducos caerán con el sol poniente, porque tal como este amanece y se pone, así los hombres unos nacen y otros mueren. 7. La colina de 5 picos. Y allí en el occidente, ante las bestias, apareció una colina con 5 picos. Aquí se muestra cómo los poderes suscitados en el tiempo de los deseos carnales alcanzarán 5 ápices. De la boca de cada bestia partía una cuerda que alcanzaba su correspondiente pico. Simbolizan la trayectoria temporal de esos poderes, desde que empiecen hasta que lleguen a su culminación correspondiente. Y eran todas negras, salvo la que salía de la boca del lobo, que era por una parte negra y, por la otra, blanca. Estas trayectorias estarán marcadas por la contumacia en la desmesura de los placeres. Y la que recorre el tiempo de la voraz rapiña manifestará, por una parte, la negrura de numerosas iniquidades, pero también durante ella caminarán en el albor de la justicia los que, saliendo al encuentro del hijo de la perdición, con ardientes maravillas a él se enfrentarán, según muestra mi siervo Job al hablar del justo que obra la justicia cuando dice. 8. Palabras de Job. Contra el impío se indigna el inocente, el justo se afianza en su camino, y el de manos puras redobla su energía. Así es, en verdad. El que sea inocente de actos sanguinarios, homicidio, fornicación y otras abominaciones semejantes, se levantará como ardiente centella contra el que siempre miente en sus obras. ¿Cómo? Porque nombra la miel, pero en su boca hay veneno, y llama a amigo al que como a enemigo estrangula. Suenan dulces sus palabras, mas solo maldad alberga. Habla con ternura al amigo, y en los cepos de la muerte lo aniquila. Pero el que tiene un cayado para espantar a las bestias despreciables lejos de sí, fuera del recto camino de su corazón, también tendrá un diáfano sendero en el sol esplendoroso. Porque será la brillante centella, la clara luz suscitada en el Señor como ardiente antorcha. Y armado con sus inocentes y poderosas obras, ceñirá su fuerte coraza, y su afilada espada blandirá, arrojando de sí los vicios y atrayéndose las virtudes. 9. La iglesia brillará hasta la venida del impío. Y he aquí que, en el oriente, viste de nuevo a aquel joven, vestido con una túnica púrpura, sobre el mismo ángulo en que lo habías contemplado antes, donde se unían las dos murallas, luminosa y pétrea, del edificio. El Hijo del Hombre, amanecer de la justicia, que preside sobre la fortaleza de la unión entre la ciencia especulativa y el obrar humano, y edifica en la bondad del Padre allí donde, como te fue revelado, derramó su sangre, según voluntad del Padre, por la salud del mundo, vuelve a manifestarse a ti de nuevo, mediante sus misteriosos prodigios, sentado en esa misma altura para confirmación de la verdad. Pero ahora te era visible desde el ombligo hacia abajo. Porque desde la fortaleza de sus miembros, sus elegidos, donde florece como esposo de la iglesia, hasta la plenitud de ellos, puedes contemplar muchos signos admirables y oscuros. Del ombligo al lugar que evidencia al varón, brillaba cual alborada, pues desde esa plenitud, cuando ya sus fieles miembros estén colmados de fuerza, hasta el tiempo del hijo de la perdición, que fingirá ser el varón de la virtud, brillará con el fulgor de la justicia en la rectitud de cuantos devotamente le veneren. Y allí mismo yacía como una lira con sus cuerdas en posición transversal. Estos son los cantos jubilosos de aquellos que, durante la persecución en que el impío infligirá muchos tormentos a los elegidos, serán desligados, por los crueles suplicios sufridos en su carne, de las ataduras corporales, y alcanzarán la paz. 10. La fe en la iglesia zozobrará hasta el testimonio de Enoc y Elías.
Desde ese lugar hasta un espacio de 2 dedos por encima de sus talones, estaba lleno de sombras. Porque desde la época de las persecuciones con que el hijo del demonio atormentará a los fieles hasta la enseñanza de mis 2 testigos, Enoc y Elías, que despreciarán lo terrenal y consagrarán todo su esfuerzo a los deseos celestiales, la fe en la iglesia zozobrará y los hombres se dirán unos a otros con gran desaliento. ¿Qué es esto que se dice de Jesús? ¿Es verdad, o no? 11. Cuando llegue el fin del mundo, mi hijo brillará. Pero desde ese espacio de 2 dedos por encima de sus talones, sus pies resplandecían enteramente blancos, más aún que la leche. Revelado el testimonio de mis 2 testigos, que aguardan la recompensa eterna, y vencido el hijo de la perdición, hasta que llegue el fin del mundo, el Hijo del Hombre brillará, claro y hermoso, en la fe católica. Entonces, por él se manifestará a plena luz la verdad, y será borrada la mentira del impío en toda la haz de la tierra, como testimonia mi siervo David cuando dice. 12. Palabras de David. Y el rey en Dios se gozará, el que jura por él se gloriará, cuando sea cerrada la boca de los mentirosos. Así es, en verdad. La profunda ciencia, reina del talento humano, hermosa lengua forjada en la voluntad y designio de Dios, cantará henchida de júbilo ante el altar del Señor, porque conoce a Dios. Y los bienaventurados, llenos de alabanza sus sonoros corazones, correrán sembrando con el caudal de su cántico un ardiente camino hacia el manantial del Señor Todopoderoso, cuando se cierren para siempre en el tiempo del quebranto las fauces sibilantes, los cepos del demonio, que una vez envenenaron las mentes de los hombres con el mordisco del oprobio. 13. Cuando la justicia se entibie, la iglesia sufrirá tormento. Y aquella imagen de mujer que habías contemplado frente al altar, ante los ojos de Dios, volvió a manifestarse a ti ahora, en el mismo sitio. Pues la esposa del Hijo de Dios, que alienta las puras oraciones de los santos y las ofrece devotamente a la mirada del cielo, según te fue revelado, vuelve a mostrarse a ti en estos misterios para confirmación de la justicia. Pero esta vez pudiste verla desde el ombligo hacia abajo. Aquí se te manifiesta el progreso de la Iglesia desde la procreación de sus hijos, por la que ahora se encamina hacia el apogeo de su grandeza, hasta la plenitud de todos ellos, a través de incontables y místicas maravillas para salvaguarda de muchos. Del ombligo al lugar donde se distingue la mujer tenía numerosas manchas escamosas, porque desde su fortaleza, por la que subsiste con gloria y dignidad en sus hijos, hasta el tiempo en que el hijo de la perdición trate de consumar las celadas con las que el demonio apresó a la primera mujer, habrá de sufrir la zozobra y la ingratitud. Muchos vicios la atacarán, la fornicación y otras maldades como el asesinato y la rapiña, sumiéndola en el quebranto y la miseria. ¿Cómo? Cuantos debieran amarla, la perseguirán enconadamente. 14. El anticristo desgarrará a los hombres en el apogeo de su terror. Y allí, donde se conoce a la mujer, había una monstruosa cabeza negra. Pues el hijo de la perdición llegará enloquecido, emboscado en las celadas de la primera tentación, con monstruosa ignominia y oscura iniquidad. Con ojos de fuego y orejas como las de un asno, narices y boca igual que las de un león. Con su furiosa barbarie de fuego maligno, con horribles roznidos de recalcitrante conjura, concitará a los hombres para que abjuren de Dios, envenenará sus sentidos con la más hedionda ponzoña, desgarrará a la iglesia con su cruenta voracidad. Sus enormes fauces abiertas en las que, rechinando, afilaba pavorosamente sus horribles colmillos acerados. Con sus devoradoras fauces hincará alevosamente el acero de sus vicios a cuantos sucumban a él, y en venenosas dentelladas con su furia mordaz les infestará. 15. El hijo de la perdición perseguirá a los indoblegables. Pero, desde donde se hallaba esa cabeza hasta sus rodillas, era, la imagen, blanca y roja, como magullada por muchos golpes. Porque durante el tiempo del funesto engaño, desde que el hijo de la perdición intente primero seducir a los hombres emboscado en dulzura y suavidad, hasta que, muy pronto ya, trate de doblegarlos y avasallarlos con desenmascarada crueldad, la iglesia, brillantes sus hijos en la blancura de la fe verdadera, sufrirá, sin embargo, la angustia de la sangrienta furia y el hondo quebranto de incontables tormentos. 16. La iglesia se cubrirá de noble sangre. Desde las rodillas hasta 2 franjas blancas horizontales que tenía inmediatamente por encima de sus talones estaba llena de sangre. Mientras soporte los embates de su tormento hasta que surjan los 2 testigos de la verdad, que afianzarán firmemente la iglesia revelando la blancura de la justicia y la rectitud, cercano ya el fin de los tiempos, sufrirá atroz persecución y el cruel derramamiento de sangre de cuantos desprecien al impío. ¿Qué significa esto?
Cuando el hijo de la perdición se crezca en la confianza y fuerza de su hostil enseñanza, confortado en la mentira, la Iglesia se cubrirá de noble sangre a lo largo de su veloz camino y así alcanzará su plenitud, construida en morada celestial. Y entonces vosotras, oh plazas de Jerusalén, como oro puro brillaréis con la sangre de los santos, porque habrá sido aniquilado el demonio, pues persiguió a los miembros del Rey Celestial. Sí, de su gran terror habrá sido reducido a la nada. 17. Estamos en el séptimo milenio. Pero vosotros, oh hombres, que queréis morar en la casa del Señor, huid del demonio y adorad a Dios que os ha creado. Mirad que en 6 días concluyó Dios toda su obra y descansó en el día séptimo de toda la labor que hiciera. ¿Qué significa esto? Los 6 días son los 6 números de los tiempos y, en el sexto, se manifestaron al mundo nuevas maravillas, así como Dios terminó su obra en el día sexto. Mas ahora estamos en el séptimo número del siglo, cercano el umbral del último día, igual que en el día séptimo. ¿Cómo? Los profetas han dicho ya todas sus palabras, mi Hijo cumplió mi voluntad en el mundo, el Evangelio se ha predicado abiertamente por toda la haz de la tierra. Pero, pese a la gran diversidad del proceder humano, todo lo que he fundado maravillosamente persiste y persistirá a lo largo de los ciclos de este número pleno y allende el fin de los tiempos, bien afianzado por mi mano. 18. El Señor pone sus palabras en boca de un sencillo ser humano. Mas ahora la fe católica zozobra entre los pueblos, declina el Evangelio entre los hombres, los poderosos textos que los grandes sabios revelaron con inmenso fervor se agostan en tedio ignominioso, ya el pan de vida de las divinas escrituras se ha entibiado. Por eso hablo, ahora, de las escrituras poniendo mis palabras en la boca de un ser humano que no sabe expresarse, que no ha aprendido de maestro terrenal sino que yo, el que soy, anuncio por su voz nuevos secretos y muchos misterios hasta hoy ocultos en los textos, como hace el artesano que primero amasa la arcilla y luego la moldea según su voluntad. 19. Cumplid estas palabras, enarboladlas contra el impío. Oh sabios maestros, qué buenos frutos cosecháis, redimid vuestras almas y clamad con fuerte voz estas palabras, no seáis incrédulos ante ellas, porque si las escarnecierais, no las despreciaríais a ellas sino a mí, que soy el veraz. Mira que debéis apacentar a mi pueblo bajo mi ley, cuidarlo hasta que llegue el tiempo señalado de su salvación, cuando ya no habrá quebranto ni fatiga alguna. Pero antes de ese día pasarán largos años, según lo predestinado antes del mundo. Sí, corréis al encuentro del tiempo en que vendrá el Hijo de la perdición. Manteneos firmes, pues, y sed fuertes, elegidos míos. Velad, no caigáis en los cepos de la muerte. Enarbolad el victorioso estandarte de estas palabras y arrojaos sobre el impío. Frente a los errantes caminos de cuantos precedan y sigan al Hijo de la perdición, al que llamáis Anticristo, imitad los pasos de aquel que os enseñó la senda de la verdad cuando vino al mundo en la carne, sin soberbia alguna, lleno de humildad. Escuchad, pues, y entended. 20. Palabras del Espíritu a la Iglesia sobre la plenitud de los tiempos. Que el Espíritu habla a la Iglesia sobre el tiempo del último error. La muerte irrumpirá en la Iglesia a la hora en que, cercano el fin del mundo, llegue el maldito de la maldición, que es la maldición de las maldiciones como testimonia mi Hijo en el Evangelio cuando dice, al hablar sobre la ciudad del aciago error. 21. Palabras del Evangelio. ¿Y tú, Cafarnaún, hasta el cielo te vas a encumbrar? Hasta el Hades te hundirás. Así es, en verdad. Oh tú, pozo de iniquidad, abismo del fingimiento, a la cima de las murallas vas a ensalzarte con las alas del engaño, doble lengua de los mentirosos. Si tus ojos están sepultados en el oprobio de los vicios que, en su ciénaga, la luz ardiente ocultan y murmuran. ¿Quién más hipócrita que el parricida al que los necios llaman Señor? ¿Acaso tendrás el cielo con los milagros y prodigios cuando hundas tu dedo en la llama del infierno? ¿Cómo? Tus obras merecen el fondo del Hades, en sus voraces entrañas devorado yacerás, hasta que el infierno mismo vomite esa ponzoña por la que el mundo conocerá la amargura de la muerte con la perdición de perdiciones. 22. En el fin del mundo la Iglesia alcanzará su plenitud. Mas no debe haber cabeza sin vientre y sin los demás miembros. El Hijo de Dios es la cabeza de la Iglesia. El vientre y los demás miembros que siguen son la Iglesia y sus hijos. Sin embargo, la Iglesia no ha alcanzado aún su plenitud en sus miembros y en sus hijos. Pero, en el último día, cuando se complete el número de los elegidos, también la Iglesia será plena. Entonces, ese día sobrevendrá el cataclismo del fin del mundo y yo, el Señor, purificaré los 4 elementos y lo mortal de la carne humana, y allí, en la consumación de los tiempos, estallará en plenitud el júbilo de los hijos de la Iglesia.
23. Del devenir de los tiempos nada más sabrás, oh hombre. Como ya se ha dicho, Dios concluyó su obra en 6 días. Los 5 días son 5 números del siglo. En el sexto se revelaron nuevas maravillas en la tierra, lo mismo que en el día sexto fue formado el primer hombre. Pero ya ha transcurrido el sexto número. Ha empezado el séptimo, en el que ahora se encuentra el curso del mundo como en el séptimo día de descanso. Porque la labor que llevaron a cabo los poderosos sabios en la hondura de las escrituras con los sellos cerrados está ya abierta y saldrá a la luz con la dulzura de las palabras, como las palabras de este libro, igual que en la calma del séptimo día. 6 días de trabajo y el séptimo de descanso. No hay más jornadas. Lo que queda no podrás saberlo, oh hombre. Oculto en el Padre está. Pero, de este ciclo de los tiempos, aún tenéis por delante en vuestro caminar largos años, oh hombres, antes de que venga el homicida que querrá envilecer la fe católica. ¿Qué ocurrirá entonces? No es la sazón ni el momento de que lo sepáis, como tampoco sabéis qué pasará tras los 7 días de una semana. Solo el Padre, que también esto lo tiene bajo su potestad, lo sabe. Sobre los días de la semana o el transcurso de los tiempos del mundo nada más sabrás, oh hombre. 24. Dios quiso que su Hijo se encarnara hacia el fin de los tiempos. Transcurridos 5 números del tiempo, revelé al mundo milagros del cielo, igual que en 5 días fueron formadas, antes que el hombre, las demás criaturas a él sometidas. Así también, antes de que mi Hijo tomara carne de una virgen, surgieron las muchedumbres de paganos y judíos, estallaron muchos cismas de diversas iniquidades, entre gentiles como entre judíos. Ya habían obrado la ley y la profecía, y todos los pueblos habían sido probados en el bien y en el mal. Sí. No quise enviar a mi Hijo sin haber mandado antes todo esto para que Él fuera justificación de toda justicia y escándalo de toda injusticia. Que mi Hijo hubiera venido antes habría sido imprudente. Como el que quiere recoger su fruto antes de que esté maduro. O si su encarnación se hubiera postergado hasta el fin del mundo, entonces su venida habría sido brusca, cual parancero que apresa con celada una ave sin que ésta sepa cómo ha caído en su red. Pero mi Hijo vino en el tiempo en que el día, pasada la 9ª hora, se acercaba a las vísperas. Cuando desmedraba ya la esplendorosa fuerza de los días y empezaba a sentirse el relente del crepúsculo. Así, transcurridas 5 edades, vino mi Hijo a la tierra. Cuando el mundo enfilaba su ocaso. Entonces ¿qué? Al venir abrió la médula de la ley. Convirtió el agua de la ley en el vino del Evangelio, de allí hizo manar el rico caudal de las virtudes. Y pues llegó en el temperó, cumplió todo esto, así que las virtudes de la Iglesia, encendidas por el Espíritu Santo, con fuertes raíces medraran en los hombres, y que la virginidad que él mismo trajo extendiera las hermosas semillas de sus flores. 25. El anticristo y su madre. Pero muy pronto vendrá el insensato homicida, el hijo de la perdición. Como en el umbral de la noche cuando ya el sol se pone en el ocaso y acaba el día, cuando la plenitud de los tiempos se acerque y el mundo llegue al final de su camino. Oh fieles míos. Escuchad este testimonio, entendedlo con devoción por vuestro bien, no sea que os coja desprevenidos el terror del impío, viniendo repentinamente, y os arroje a la ruina de la infidelidad y la perdición. Mirad que estáis avisados. Armaos con las defensas de la fe y preparaos para la más dura batalla. Cuando llegue el tiempo en que haya de aparecer, entre el espanto, este malvado acechador, la madre que lo traiga al mundo, ya desde la infancia llena de vicios, habrá sido criada hasta su juventud con las artes diabólicas, en los páramos de la abyección, entre los más perversos hombres. Sus padres no la conocerán y cuantos vivan con ella no sabrán quién es. Porque el demonio la seducirá para que vaya a donde él, y allí, según su voluntad, la engañará, disfrazado de ángel santo. Entonces ella se alejará del mundo a fin de esconderse con mayor facilidad. Se mezclará ocultamente con unos cuantos hombres en el malvado crimen de la fornicación. Se mancillará con ellos, enardecida de tal vehemencia por la ignominia como si un ángel santo le hubiera ordenado colmar el fervor de esa depravación. Y así, en el ferviente ardor de semejante fornicación concebirá al hijo de la perdición, sin saber a qué hombre pertenece el semen con que lo engendra. Pero Lucifer, la antigua serpiente, complacido en esta ignominia, con sus artimañas exhalará su aliento sobre este embrión, por justo juicio mío, y con todas sus fuerzas lo poseerá enteramente en el vientre de su madre, así que este impío nacerá lleno del espíritu diabólico. Luego ella abandonará sus hábitos de lujuria y dirá abiertamente a los hombres ignorantes y necios que no conoció varón ni al padre de su hijo. Llamará santa a la fornicación que cometió, y el pueblo la tendrá por santa, y santa la llamará.
Así el hijo de la perdición será alimentado en las artes diabólicas hasta la edad adulta, siempre ocultándose de cuantos le conozcan. 26. La madre del impío le enseñará la magia. Entretanto, la madre del impío lo mostrará, mediante el arte de la magia, a los que adoran a Dios como a los que no, así hará que sea visto y amado por ellos. Cuando llegue a la edad de la sazón, enseñará abiertamente una doctrina falsa, combatiéndonos a mí y a mis elegidos, y cobrará tal fuerza que, con su gran poder, tratará de subir allende el nublado. Pero, por justo juicio mío, permitiré yo que ejerza su voluntad sobre las distintas criaturas. Pues igual que el demonio dijo al principio de los tiempos, me asemejaré al Altísimo, y cayó, dejaré que vuelva a caer al final de los tiempos cuando diga, a través de su Hijo, soy el Salvador del mundo. Y así como los fieles de todos los siglos supieron que Lucifer era un mentiroso cuando, al principio de los días, quiso asemejarse a Dios, que todo hombre fiel vea entonces que este hijo de la iniquidad es un mentiroso cuando, al final de los días, quiera asemejarse al Hijo de Dios. 27. El poder del impío y los milagros que fingirá hacer. En verdad que el impío es una bestia abyecta. Matará a los hombres que le nieguen, se unirá a reyes, duques, príncipes y ricos, hollará la humildad, la soberbia ensalzará y avasallará toda la tierra con sus artes diabólicas. Su poder llegará a dominar hasta la voz de los vientos. Le veréis agitar los aires, sacar fuego de los cielos, desencadenar rayos, truenos, tempestades de granizo, abatir montañas, secar las aguas, quitar su verdor y savia a los bosques y de nuevo restituírselo. Y obrará quimeras semejantes con las distintas criaturas. En su temple, lozanía y vejez. Sin cesar montará celadas a los hombres. ¿Cómo? Le veréis despertar la enfermedad en el sano, la salud en el enfermo. Arrojar demonios y, a veces, levantar a los muertos. ¿Cómo? Cuando alguna vida se desvanezca y su alma esté en poder del demonio, a veces dejaré que muestre el impío sus ilusiones sobre ese cadáver. Hará que se mueva como si estuviera vivo. Pero no permitiré que dure mucho esta ficción, sino poco, no escarnezca la gloria de Dios con esta presunción. Algunos de los que vean tales prodigios creerán en él. Otros, en cambio, desearán a un mismo tiempo guardar su antigua fe y tenerlo propicio. A estos, no queriendo herirlos duramente, les provocará ciertas enfermedades. Buscarán el remedio entre los médicos, mas no podrán curarles y, entonces, recurrirán a él, por averiguar si es capaz de sanarlos. Al verlos, les quitará el mal que él mismo les había suscitado, por lo que le amarán con devoción y creerán en él. Y así, muchos serán engañados cuando cierren sus ojos interiores, con los que deberían mirarme. Porque querrán, degustando esa quimera en el alma como un sabor nuevo, conocer qué es esto que sus ojos exteriores ven y sus manos palpan, despreciando lo invisible que en mí permanece y que solo con la fe verdadera ha de ser comprendido. Pues los ojos mortales no pueden contemplarme, sino que revelo entre penumbras mis maravillas a quien deseo. Pero nadie me verá mientras habite en su cuerpo perecedero, si no es bajo la sombra de mis misterios, como anuncié a mi siervo Moisés, según está escrito. 28. Palabras de Moisés sobre la visión de Dios. No puede verme el hombre y seguir viviendo. Así es, en verdad. Que no ponga el mortal su mirada perecedera en mi claridad divina para que pueda conservar su vida transitoria, intacta la ceniza de su carne, mientras habite la mudanza del tiempo que pasa. Su peregrinaje ata vida a la otra. Porque yo he afianzado cuanto vive y vivo eternamente, sin mudanza alguna. Así como un insecto no podría seguir viviendo si se arrojara a la llama del fuego, tampoco el hombre mortal subsistiría si contemplara el resplandor de mi divinidad. Pero me muestro entre sombras a los hombres perecederos mientras pese sobre ellos la carga de su mortalidad, como el pintor hace ver lo invisible a los demás por las imágenes de su pintura. Mira que si me amas, oh hombre, te abrazaré y te confortaré con el calor del Espíritu Santo. Cuando me mires con buena voluntad y me conozcas en tu fe, estaré contigo. Pero los que me desprecian, se vuelven al demonio porque no quieren conocerme. Por eso, también yo les rechazaré. 29. Algunos, engañados por el demonio, obran supuestos prodigios. A estos el demonio los burla y engaña como quiere, así que creen verdadero cuanto les enseña. Inculca esas artes de su magia a los que en él confían y luego ellos, con semejantes ardides, muestran a los hombres, según su voluntad, distintos prodigios, todos falsos, que realizan en las criaturas. Pero no pueden transformar en otra cosa ni los elementos ni las demás criaturas formadas por Dios, es solo mediante sus artimañas como fingen hacer monstruos, nebulosas quimeras, ante quienes les creen.
Y así como Adán perdió la gloria del paraíso al buscar más de lo que debía, así estos pierden la visión y el oído del hombre interior, porque abandonan a Dios y adoran al demonio. 30. Los engaños del anticristo y por qué le será permitido hacerlos. Y así también ejercerá el hijo de la perdición las artes de su engaño en los elementos, haciéndolos aparecer hermosos, dulces y suaves, según la voluntad de los hombres a los que seduzca. Sin embargo, le será permitido este poder para que los fieles disciernan, mediante su recta fe, que el demonio no posee dominio alguno sobre los buenos, sino solo el imperio de la muerte eterna sobre los malos. Todo cuanto realice este hijo de la iniquidad, lo hará con prepotencia, soberbia y crueldad. No tendrá misericordia, humildad ni discreción. Pero con su tiranía y el gran pasmo que despertarán sus fabulosas quimeras logrará que los hombres sucumban a él y le sigan. A muchas naciones cautivará, diciéndoles que cumplan libremente sus deseos, que no se mortifiquen con vigilias ni ayunos, proponiéndoles que adoren solo a su Dios, que fingirá ser el mismo, para que, liberados del infierno, alcancen la vida. Y los engañados exclamarán: ah, cuán desdichados los que otrora vivieron, que atribularon sus vidas con amargos suplicios. Que no conocieron, ay de ellos, la piedad de nuestro Dios. Les mostrará, entonces, tesoros y riquezas, y les dejará obsequiarse como les plazca, afianzando su doctrina con falsas señales, hasta que todos se convenzan de que no les hace ninguna falta mortificar ni castigar sus cuerpos. Sin embargo, les mandará a observar la circuncisión y el judaísmo, según las costumbres judías, y ablandará, tal como deseen, los preceptos más duros de la ley, que el Evangelio convirtió en gracia mediante la penitencia justa. Y dirá: al que se convierta a mí, le borraré sus pecados y vivirá conmigo en la eternidad. Rechazará el bautismo y el Evangelio de mi Hijo, escarnecerá todos los preceptos confiados a la Iglesia. Y aún dirá, con diabólica irrisión, a cuantos le sirvan: mirad qué insensato fue, y de qué laya, el que, con sus mentiras, ordenó al pueblo sencillo observar todo esto. 31. La muerte ficticia del anticristo y las escrituras malditas. Yo, en cambio, moriré por vosotros, para gloria vuestra, y resucitaré de entre los muertos. Así libraré a mi pueblo del Hades, a fin de que luego viváis gloriosamente conmigo en mi reino, no como el mentiroso que me precedió y que solo fingía. Entonces pedirá a sus predilectos que le den muerte con una espada y que le envuelvan en un sudario blanco hasta el día de su resurrección. A tal punto los engañará, que creerán haberle matado y cumplido, así, sus preceptos. Después, fingirá resucitar y traerá las escrituras de la aciaga maldición como remedio para salvación de las almas. Entregándoselas a los hombres a modo de señal, les mandará que le adoren. Y si algún fiel, por amor de mi nombre, se negara a hacerlo, el impío le aniquilará entre los crueles dolores de los tormentos. Así que el más grande estupor, de admiración y de incertidumbre, sobrecogerá a cuantos vean y escuchen todo esto, como muestra mi bien amado Juan cuando dice. 32. Palabras de Juan. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Entonces la tierra entera siguió maravillada a la bestia. Así es, en verdad. Yo, amante de los misterios del Señor, he visto al mentiroso, al maldito, rondando la entera santimonia de los santos, con inúmeras y horribles iniquidades, asediándola con marañas de vicios. He visto que con sus celadas fingirá derramar su sangre, herido de muerte, y morir. Pero no será su cuerpo el que caiga lacerado y sea tenido por muerto, sino una sombra que lo suplantará. Así, dado por muerto con el engaño de su falsa llaga, reaparecerá luego, simulando revivir del sueño de la muerte. Entonces, todos los hombres de la tierra sentirán un admirable, terrible estupor ante el espanto de este maldito, igual que el pueblo se maravilló del tamaño y la fuerza de Goliat al verlo frente a sí, armado para la guerra. Y como ves, gran inquietud y pavor sobrecogerán a las columnas de mis elegidos por los tormentos y por los aciagos, fabulosos y horribles signos que traerá consigo este hijo de la perdición, y lanzarán gemidos de dolorosa angustia. 33. Dios reservó a Enoc y a Elías para este tiempo. Pero he aquí que yo enviaré a mis dos testigos, Enoc y Elías, a los que guardo, ese tiempo, en el secreto de mi voluntad, para que combatan al impío y devuelvan a los errantes al camino de la verdad. Enseñarán a los fieles las virtudes más fuertes y firmes. Por cuanto las palabras de su testimonio sonarán unánimemente en sus bocas, traerán la fe a cuantos les escuchen. Mira que he reservado a estos dos testigos de la verdad para que, al venir, su palabra fuera recibida y se consolidara en los corazones de mis elegidos y, en adelante, medrara el germen de mi iglesia con sublime humildad.
Y dirán a los hijos de Dios, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. 34. Palabras de los dos testigos a los hijos de Dios. Oh hombres justos y elegidos para la gloriosa alabanza de la bienaventurada gracia de la vida, escuchad y entended lo que de buena fe os decimos. Este maldito es el enviado del demonio, su designio es conducir al error las almas que se sometan a sus preceptos. Nosotros fuimos apartados del mundo, guardados en los secretos del Señor, que permanecen ocultos a los hombres, así que no hemos conocido angustia ni solicitud humanas. Porque hemos sido guardados y enviados a vosotros para combatir el engaño de este impío. Ved, pues, si somos semejantes a vosotros en estatura o edad. 35. Los signos de los que combatirán la mentira del anticristo. Entonces, cuantos quieran conocer y confesar al Dios verdadero, abandonando el inicuo error, seguirán a estos dos ancianos, testigos veraces que enarbolarán el estandarte de la justicia del Señor. Porque estos resplandecerán con grandes alabanzas ante Dios y los hombres, recorrerán las aldeas, las plazas, las ciudades y otros parajes, donde quiera que el hijo de la perdición haya exhalado su aciaga doctrina, allí realizarán muchas señales por el Espíritu Santo, y gran maravilla embargará a cuantos las vean. Entregarán a los hombres estos signos extraordinarios, fundados en la firme roca, para que rechacen las falsas y hostiles señales del impío. Pues como el rayo incendia y abrasa, así hará el hijo de la perdición con su perversa iniquidad y con su vileza, arrasando naciones con sus artes mágicas igual que con fuego de rayo. Pero Enoc y Elías abatirán a toda su cohorte, aterrándolos con su justa doctrina como con restallar de trueno y afianzando, de este modo, a los fieles. 36. Muerte y merced de los dos testigos. Sin embargo, con la aquiescencia de mi voluntad, el impío dará muerte, al cabo, a mis dos testigos, que en los cielos recibirán la merced por su trabajo. Entonces, las flores de su doctrina se deshojarán porque habrán cesado ya de resonar sus voces en el mundo, y mostrarán sus buenos frutos en los elegidos, que despreciarán las palabras y la furia del arte diabólico, bien afianzados en la esperanza de la suprema herencia, como enseña Salomón, hablando del hombre justo y probó, cuando dice: la casa del justo abunda en riquezas, en las rentas del malo no falta inquietud. Así es, en verdad. Un tabernáculo acerado donde no hay quebranto ni desdicha. He aquí el singular espejo del ojo de Dios en el justo, en que este ojo ve la fortaleza de sus milagros, como en el blandir de una espada la prontitud al ataque. Pero en las obras que, cual frutos, gesta el corazón orgulloso, ese que forja ruinas con sus propios deleites, no falta la tristeza. Pues este arrogante corazón no confía en la esperanza que en la plenitud celeste florece. 37. El impío querrá conocer los secretos de la iglesia. Pero viste cómo, de pronto, esa cabeza monstruosa se liberaba de su lugar en medio de un fragor tan inmenso, que todos los miembros de la imagen de la mujer se agitaron violentamente. Cuando el hijo de la perdición, cabeza de la iniquidad, haya crecido desde la semilla criminal de su innata maldad hasta el máximo error, acometiendo la cima de su soberbia desmesurada, queriendo enaltecerse por encima de todo, cuando ya sus engaños estén por cumplirse, entonces el más pavoroso terror estremecerá a toda la iglesia con todos sus hijos, grandes y pequeños, que aguardarán la furia de su presunción. Y una enorme masa de cieno se unió a la cabeza, que subió por ella como por un monte, tratando de alcanzar las alturas del cielo, pues las más pérfidas celadas diabólicas, aprontando su enorme cúmulo de inmundicia, ayudarán al hijo de la iniquidad. Le darán las alas de la soberbia, y a tamaña cima de arrogancia lo encumbrarán, que creerá poder penetrar los secretos de los cielos. ¿Cómo? Cuando este impío haya cumplido enteramente la voluntad del demonio, cuando, por justo juicio de Dios, ya no le sea permitido por más tiempo tan inmenso poder de iniquidad y crueldad, congregará a toda su corte y dirá a sus fieles que quiere subir a los cielos. Pero así como el demonio no supo que el Hijo de Dios nacería para redimir las almas, tampoco entonces este adversario sabrá, al envolverse en el mortífero mal de todos los males, que el poderosísimo golpe de la mano de Dios caerá sobre él. 38. El hijo de la perdición caerá, como el demonio, en la ruina eterna. Mas he aquí que el fucilazo de un rayo, restallando inesperado, fulminó con tal fuerza a la cabeza, que rodó monte abajo y rindió su espíritu a la muerte. Cuando el poder de Dios se manifieste, abatirá al hijo de la perdición con tal fuerza de su cólera, que caerá de la soberbia por la que se ensalzó contra el Señor en el gran precipicio de su presunción, y allí, exánime, vomitará el último aliento de vida en la muerte de la condena eterna. Pues así como las tentaciones de mi hijo terminaron cuando él mismo, al oír las seducciones del demonio, le dijo:
Vete, Satanás, y este huyó aterrado. Esta ira mía acabará con las tentaciones del impío a la iglesia. 39. El lugar de la elación se llenará de niebla y hedor. Repentinamente, una niebla hedionda cubrió el monte todo y envolvió a la cabeza en una inmundicia tal, que los pueblos que allí estaban se sobrecogieron, llenos de indecible pánico. Porque un hedor ponzoñoso y mefítico infestará todo el lugar de la elación, allí donde el más pérfido criminal, alcanzado el ápice de su furor, se derrumbe en tal aluvión de inmundicia que, por justo juicio de Dios, en adelante no se recordará ni su principio ni su final. Pues cuando las naciones vean su cadáver postrado en tierra, sin voz y lleno de poder, sabrán que han sido engañadas. Esa niebla subsistió durante un tiempo alrededor del monte. El hedor que envolverá la elación diabólica desenmascarará su inmundicia para que los hombres seducidos por el impío se aparten de su error, al descubrir su pestilencia y su hez, y vuelvan a la verdad. Por eso, viéndola los pueblos que cerca se hallaban, se sobrecogieron, presa de gran terror. Porque, al contemplarlo, el más horrible espanto les prenderá, así que derramarán lúgubres clamores, sollozantes lamentos, y dirán que amargamente se engañaron. 40. De cuando caiga el hijo de la perdición. Y, de pronto, los pies de la imagen de la mujer se volvieron blancos, relumbrando esplendorosos, más que el fulgor del sol. He aquí cómo la fortaleza del fundamento y el apoyo de la esposa de mi hijo mostrarán la inmensa blancura de la fe y revelarán esa belleza, que supera toda belleza de claridad terrena, cuando, caído el hijo de la perdición, según se ha dicho, muchos de los errantes vuelvan a la verdad. 41. Nadie sabe el día del juicio, sino Dios. Pero que, tras la caída del impío, no indague el hombre mortal cuando llegará el último día, el eclipse del mundo, pues nadie podrá saberlo. El Padre lo guarda en su recóndito secreto. Luego estad preparados, oh hombres, para el día del juicio. Porque, según se ha dicho, mi hijo, el poderosísimo guerrero, vencerá en los últimos tiempos al hijo de la perdición con su padre, el demonio, y con todas sus artimañas, igual que fueron postrados los enemigos del fuerte Sansón en esta prefiguración que narran las escrituras. 42. Ejemplo de Sansón. Apretó con todas sus fuerzas y la casa se derrumbó sobre los tiranos y sobre toda la gente allí reunida. Los muertos que mató al morir fueron más que los que había matado en vida. Así es, en verdad. Al Hijo de Dios, el fuerte Sansón, estuvo unida, al principio, la sinagoga. Él le dio a los secretos ocultos en el Antiguo Testamento mediante su maravillosa doctrina, le abrió con bondad la dulzura interior de la ley que era más fuerte que el león. Pero ella le engañó, haciendo que fueran burlados sus secretos. No quiso mirar su enseñanza, sino que la despreció con altivo gesto de soberbia. Entonces él, afligido, predijo que el reino de Dios le sería arrebatado para dárselo a otro pueblo. Así, entre muchos prodigios y acompañado de inmenso gentío, subió a Jerusalén, borrada la infidelidad de cuantos extendieron sus mantos por el camino, donde retribuyó con milagros lo que prometió a aquellos a quienes fue denunciado por su esposa. Y en medio de este fervor, abandonó a su esposa al anunciar que su casa quedaría desierta. Pero el padre de su esposa, la seducción diabólica la unió a otro hombre. La infidelidad. Entonces el Hijo de Dios envió astutos zorros, los apóstoles, para que, con el fuego del Espíritu Santo, quemaran las mieses de sus enemigos. Volvieron los preceptos de la ley hacia el entendimiento espiritual. Así ardió la sinagoga con su padre. La perversa impiedad de la sinagoga fue arrasada. Luego postró a los incrédulos con extraordinarias señales y admirables maravillas, así que un inmenso asombro estremeció a todos cuando dijeron temer que vinieran los romanos y destruyeran su lugar santo y su nación. Congregaron, pues, sus cortes a fin de prenderle, pero él se escondió en el monte para orar y suplicó si era posible que pasara de él ese cáliz. Mas Judas Iscariote le traicionó, entregándolo en manos de sus enemigos. Él ocultó la potencia de su fuerza, que tenía en sus cabellos, en su padre, y que es desconocida para todos los hombres, salvo en tanto sea percibida por la fe, como se advierten los cabellos en la cabeza. Después, cuando aceptó sufrir, mostró la potencia de su fuerza. Cogió la quijada de un asno, al decir a las hijas de Jerusalén que no lloraran por él sino más bien por ellas mismas, y así les dio muerte, les predijo el terror de las desdichas venideras. Cuando luego, agonizante en la cruz, sintió sed, brotó de los gentiles el manantial de la fe, del que bebió sin avergonzarse, y entonces dijo que ya todo estaba cumplido. Habiendo, pues, expirado, bajó a la gehenna, donde la meretriz, mientras sus enemigos le acechaban, poniendo la guardia en su sepulcro.
Pero él resucitó de la muerte y, cogiendo la puerta con sus dos jambas, sus elegidos especiales y el pueblo común al que había librado del infierno, subió al reino de los cielos. Entonces su bellísima esposa, la Iglesia, que se había unido a él, le preguntó con inmenso amor en qué consistía su fuerza. Y él le reveló su fuerza, pero no de una vez, sino poco a poco, con mesura. ¿Cómo? Cuando, al principio, los fieles recibieron la fe católica, algunos creyeron que debían caminar en la nueva ley como hacían en la antigua, hasta la rectitud perfecta. Era como una ligadura hecha de cuerdas de arco frescas, sin secar aún del todo. Por lo que la Iglesia, aún sin labranza, decía a las grandes muchedumbres: He aquí la fuerza de mi esposo. Y cuantos la escuchaban tan solo querían, llevados de un súbito arrebato, adorar a Dios según la palabra oída pero sin vivir conforme al sentido del Espíritu Santo. Sin embargo, así no se descubrió su fuerza. Después fue noblemente erigida la virginidad, como cordeles nuevos sin usar, ya que la virginidad nunca antes había sido tenida por gloriosa. Con esta ligadura amarraron fuertemente al Hijo de Dios, mas Él nos mostró todo. Aunque la Iglesia, levantándose a las alturas, decía: Oh amigos míos, he aquí la inmensa fuerza de mi esposo. Pero ni siquiera de este modo se reveló su fuerza. Y, de pronto, se alzó el fragor de los pueblos, que se lanzaron sobre él exclamando: Le hemos prendido en su inmensa fuerza. Luego la Iglesia fue afianzada por los 7 dones del Espíritu Santo, como 7 trenzas, sujetos por un firme clavo al fundamento de la predicación apostólica. Entonces, así tejida la red de la fe, clamó la Iglesia: Oh, cuán fuerte es mi esposo en sus 7 trenzas. Y todos los pueblos que la oyeron se arrojaron con ardor sobre él, creyendo que esta era su máxima fuerza. Pero ni siquiera así se descubrió su fuerza. Después la Iglesia derramó muchas lágrimas porque no conocía la fuerza de la Santa Trinidad. Dijo haber visto la humanidad del Hijo de Dios, mas sin comprender bien su divinidad. Y él, conmovido, manifestó por boca de su bien-amado Juan el secreto de la Santa Trinidad, hasta donde le era posible al hombre saberlo, en la gloria del Padre y el ardor del Espíritu Santo. Y, recostando su cabeza sobre el regazo de su esposa, allí descansará hasta que sobrevenga la gran discordia con el hijo de la perdición. Cuando llegue ese tiempo se retirará de él su fuerza, al serle cortados sus cabellos. Sí, cuando llegue ese tiempo los hombres desearán seguir al hijo de la perdición más que a él, diciendo: ¿Qué sucede, oh Señor, que vemos tantos y tan extraordinarios prodigios? Así será mitigada su fuerza, mientras la ceguera de la impiedad oscurezca la fe verdadera. Pero su fuerza resurgirá cuando aparezcan Enoc y Elías. Entonces, golpeando poderosamente la soberbia y la presunción, postrará al hijo de la perdición con todas sus artes diabólicas y sus vicios, y el día en que la Iglesia con su nombre cristiano pase de este mundo temporal a la eternidad, aplastará los crímenes del demonio más duramente que antes, cuando el culto divino aún florecía dentro del tiempo, en el mundo. ¿Qué significa esto? Cuando sobrevenga el fin del mundo cesarán las persecuciones diabólicas y se habrán cumplido las obras que las virtudes realizan en los hombres, dentro del tiempo. Pero que quien temple su oído en el sentido místico, suspire en pos de estas palabras, encendido de amor por mi espejo, y en la sabiduría de su alma las escriba. 12ª visión ciega y vendimia de las naciones. Luego miré y he aquí que todos los elementos y todas las criaturas se vieron sacudidos por un terrible cataclismo. Irrumpieron el fuego, el viento y las aguas, haciendo temblar la tierra, estallaron los rayos y los truenos, se desmoronaron los montes y fueron arrancados los bosques, y todo lo mortal exhaló la vida. Todos los elementos fueron purificados y cuanto hubiera de sórdido en ellos se desvaneció para siempre. Y escuché una voz que con fuerte clamor gritó por el orbe entero, diciendo: Oh hijos de los hombres que en la tierra yacéis, levantaos todos. He aquí que, entonces, todos los huesos humanos, dondequiera que estuvieran enterrados, se reunieron en un instante y con su carne se cubrieron, y todos los hombres se levantaron, íntegros sus miembros y su cuerpo, con su sexo. Los buenos, resplandecientes en la claridad, y los malvados, llenos de negrura, así que en cada uno se revelaron a plena luz sus obras. Algunos de ellos llevaban el signo de la fe y otros no. Entre los primeros, unos tenían ante el semblante como un fulgor dorado, y los demás, como una sombra. Este era su signo. Mas, de pronto, brilló desde el oriente un inmenso resplandor y allí vi, sobre una nube, al Hijo del Hombre con la misma faz de cuando estaba en la tierra, abiertas sus heridas, que se acercaba con los coros de los ángeles. Venía sentado en un trono de llamas que relumbraban, pero no ardían, y debajo bramaba la formidable tempestad de la purificación del mundo.
los que llevaban el signo fueron arrebatados en torbellinos a su encuentro en los aires, hacia donde había visto yo antes el resplandor que simboliza los secretos del Supremo Creador. Allí fueron separados los buenos de los malos. Entonces, con dulce voz, bendijo a los justos con el reino celestial, como está escrito en el Evangelio, y con terrible voz envió a los injustos a las penas del infierno, como también está escrito. Y allí no se hizo sino lo que narran las palabras del Evangelio. No hubo otras preguntas ni respuestas sobre los actos de cada cual porque, fueran buenos o malos, se manifestaban nítidamente en cada uno. Pero los que no llevaban signo estaban allá lejos, en la parte del Aquilón, con las huestes diabólicas. No acudieron al juicio, mas viéndolo en la lejanía como un torbellino, aguardaban el final, y amargos lamentos desgarraban sus corazones. Terminado el juicio, cesaron los rayos y los truenos, los vientos y las tempestades, y todo lo que era transitorio en los elementos al instante se desvaneció. Sobrevino una inmensa calma. Y, de pronto, los elegidos se volvieron luminosos, más que el fulgor del sol, y se encaminaron a los cielos, con el Hijo de Dios y los bienaventurados ejércitos de los ángeles, en medio de un extraordinario júbilo. Y los réprobos se arrastraron hacia los abismos infernales con el demonio y su séquito, entre terribles alaridos. Así, el cielo acogió a los elegidos y el Hades devoró a los réprobos. Y he aquí que, repentinamente, resonaron tantos cánticos de gozo y alabanzas en el cielo y tanto ulular de tristeza en los infiernos, que rebasaban cuanto la voz humana puede expresar. Y, al instante, todos los elementos, sumidos en una serena calma, resplandecieron como si hubieran sido despojados de una piel de tinieblas. Ya nunca más abrasaría el fuego, ni rebulliría el aire, ni se embravecerían las aguas, ni la tierra temblaría. Y el sol, la luna y las estrellas eran incontables ornatos que rutilaban en el firmamento con intenso fulgor y belleza, y permanecían fijos, sin el movimiento de sus trayectorias, así que ya no separaban el día y la noche. No hubo más noche, sino día. Y aquí se terminó. Y de nuevo escuché una voz que desde el cielo me decía: 1. Grandes cataclismos destruirán el mundo. Estos misterios revelan la plenitud del mundo. Cuando el tiempo caduco sea transformado en la eternidad de un fulgor sin fin. Sí, días de tribulación serán los últimos días. Muchos cataclismos sobrevendrán y grandes señales anunciarán el ocaso del mundo. Pues, como has visto, ese postrer día el terror sacudirá toda la haz de la tierra, las tempestades la agitarán violentamente, las hecatombes borrarán cuanto en ella sea transitorio y mortal. Porque, cumplido el curso del mundo, no podrá ya durar más, sino que, según designio divino, se extinguirá. Y así como un hombre, cuando se aproxima a su final, se ve postrado por muchas enfermedades premonitorias y, llegada la hora de su muerte, se desvanece entre dolorosos quebrantos, así también los más terribles cataclismos precederán al fin del mundo y lo disolverán en su eclipse, entre inmensos terrores. Pues entonces los elementos desencadenarán todo el horror de que son capaces, porque será la última vez que puedan hacerlo. 2. La creación entera se agitará. Lo mortal e impuro desaparecerá. En verdad que, llegado el fin, un movimiento inesperado y repentino desatará los elementos. Todas las criaturas se estremecerán, irrumpirá el fuego, rebullirán los aires, se desbordarán las aguas, temblará la tierra, estallarán los rayos, retumbará el fragor de los truenos, los montes se hendirán, se desmoronarán los bosques y todo lo mortal que haya en el aire, en el agua, en la tierra, rendirá la vida. El fuego moverá todo el aire y el agua llenará la tierra entera. Y así todo será purificado para que cuanto sea impuro en el mundo se desvanezca como si nunca hubiera existido, como se diluye la sal cuando se echa en el agua. 3. La resurrección de los muertos. Y, como te ha sido mostrado, al escucharse la llamada divina a la resurrección, los huesos de los muertos, donde quiera que estén enterrados, se reunirán de nuevo en su sitio, rápidamente, como en un pestañear de ojos, y con su carne se cubrirán, y nada impedirá que así sea. Pues si el fuego, el agua, los pájaros o las bestias los aniquilaran, al instante serían restablecidos. Así que la tierra los devolverá como el agua la sal. Porque mi ojo todo lo ve y nada puede ocultárseme. Sí, todos los hombres resucitarán entonces en cuerpo y alma, sin desmedro ni falta en sus miembros, sino íntegros sus cuerpos y su sexo, como en un pestañear de ojos. Los elegidos, con el fulgor de sus buenos actos, y los réprobos, con la negrura de su desventurado proceder, pues allí no se ocultarán las obras de ninguno, mas aparecerán en ellos, nítidamente. 4. Los resucitados que llevan el sello de la fe y los que no.
Unos llevaban el signo de la fe y otros no, así que las conciencias de algunos de los que tenían fe resplandecían, por sus obras fieles, con el fulgor de la sabiduría, pero otras revelaban las tinieblas de su indolencia, por lo que se distinguían claramente. Pues aquellos habían cumplido las obras de la fe, mas estos la dejaron morir en sus corazones. En cambio, había unos que no llevaban el signo de la fe. Porque ni bajo la antigua ley ni en la nueva gracia quisieron poseer la ciencia del Dios vivo y verdadero. 5. El Hijo vendrá con el poder del Padre para juzgar. Y entonces, en la claridad de la luz eterna, pero sobre la nube con que se oculta a los réprobos la gloria celestial, en su forma humana y con las señales de su pasión, sufrida según la voluntad del Padre por la salud del género humano, vendrá el Hijo de Dios rodeado por los ejércitos celestes para juzgar a este género humano. Porque el Padre le concedió que, pues había vivido de forma visible en la tierra, juzgara cuanto es visible en el mundo, como él mismo muestra en el Evangelio cuando dice. 6. Palabras del Evangelio. Y le ha dado poder para juzgar, porque es hijo del hombre. Así es, en verdad. El Padre ha testimoniado acerca de su Hijo. ¿Qué quiere decir esto? El Padre le ha dado poder al Hijo. Porque éste siempre permanece con el Padre en la divinidad, pero al recibir la humanidad de su madre y hacerse hombre, también recibió del Padre que toda criatura le sintiera hijo de Dios, igual que la creación entera subsiste como obra del Señor en la forma que Él le confirió. Por eso el Hijo de Dios discernirá todas las obras, sea cual sea su dignidad o bajeza, y allí donde deban ser puestas, las pondrá. Pues igual que él fue hombre, palpable y visible, en la tierra, discernirá según la justicia cuanto fue visible en el mundo. En su poder para juzgar será terrible con los injustos y dulce con los justos, y de tal modo juzgará, que hasta los elementos se sentirán purificados. 7. Quienes lleven el signo de la fe, serán juzgados. Entonces, los que lleven el signo de la fe serán arrebatados al encuentro del justo juez, rápidamente y sin impedimento alguno. Para que, como tuvieron fe y creyeron en Dios, aparezcan al descubierto en ellos las obras de la fe. Y pues la ciencia de Dios conoce todos los actos de los buenos y de los malos, según te ha sido revelado, allí serán separados estos y aquellos. Porque también sus obras son diferentes. Sí, allí se manifestará verdaderamente en todos ellos, buenos y malos, cómo buscaron a Dios, sea en su infancia o en su adolescencia, en su juventud o en su vejez, o al final de sus vidas. 8. Las flores del Señor brillarán. También allí brillarán todas las flores de mi Hijo. Los patriarcas y profetas que existieron antes de su encarnación. Los apóstoles que vivieron con él en el mundo. Los mártires, confesores, vírgenes y viudas que fielmente le imitaron. Cuantos estuvieron al frente de mi iglesia, tanto en lo temporal como en lo espiritual. Los anacoretas y los monjes, que se humillaron, castigando y mortificando su carne en nombre de mi Hijo y que, con gran humildad y amor, mostraron en sus hábitos que imitaban el orden de los ángeles. Pero a los que me buscaron en la vida contemplativa diciéndose, esta es la vida más gloriosa, los tendré por nada. En cambio, al que me buscó con humildad en esa senda, que dimana de la inspiración del Espíritu Santo, lo pondré entre los primeros puestos en la patria celestial. 9. El cielo enmudecerá mientras resuene la sentencia del juicio. Entonces los cielos envolverán sus alabanzas en el silencio mientras el Hijo de Dios pronuncie la sentencia de su juicio sobre los justos y sobre los injustos, y escucharán con noble reverencia cómo los juzga, cuando dulcemente recompense a los justos con el júbilo celestial, y pavorosamente envía a los injustos a las penas del infierno. Y allí no habrá otras excusas ni preguntas sobre sus obras, amén de que allí las conciencias de los hombres, buenos y malos, estarán al descubierto y desnudas. 10. Buenos y malos han de ser juzgados. Los justos, que escucharán allí las palabras del rectísimo juez, cumplieron muchas obras de justicia, pero no pudieron realizarlas en plena perfección mientras vivían en el mundo, por eso entonces serán juzgados. Los injustos, que allí sentirán caer sobre sí la dureza de la sentencia, cometieron malos actos, mas no los realizaron en la ignorancia de la divina majestad, en la inicua impiedad condenada ya de antemano, y, por eso, no escaparán a la sentencia del juicio, porque todo será ponderado con equidad. 11. Los infieles, ya condenados, no acudirán al juicio. En cambio, aquellos que no llevan el signo de la fe, porque no creyeron en Dios, estarán, mientras, retenidos en la parte del aquilón, la de la perdición, con las huestes diabólicas, sin acudir al juicio. Pero lo verán entre sombras y aguardarán su fin entre grandes gemidos de sus corazones. Pues estos perseveraron en la infidelidad sin conocer al Dios verdadero.
No adoraron al Dios vivo antes del bautismo, en el Antiguo Testamento, ni recibieron el remedio bautismal bajo el Evangelio, mas permanecieron en la maldición de la caída de Adán, incurriendo en los suplicios de la condena, por lo que se encontrarán ya juzgados por la impiedad de su crimen. 12. Terminado el juicio, sobrevendrá una serena calma. Terminado el juicio, cesarán los terrores de los elementos, los rayos, truenos y vientos que rebullen en tempestades, y cuanto fuera caduco y transitorio se disolverá, ya no surgirá nunca más, como desaparece la nieve fundida por el calor del sol. Entonces, por concesión divina, sobrevendrá una inmensa, serena calma. 13. La gloria recibe a los elegidos, el Hades devora a los réprobos. Y los elegidos se encaminarán a la alegría celestial, llenos del esplendor de la eternidad, junto con su cabeza, mi Hijo, y con el bienaventurado ejército de los cielos, en medio de una inmensa gloria. Y los réprobos, unidos al demonio y sus ángeles, irán, entre terrible quebranto, a los suplicios eternos, donde sufrirán por siempre la muerte sin fin, preparada para ellos, pues prefirieron guiarse por sus propias apetencias que por mis preceptos. Así, el cielo acogerá a los elegidos en la gloria eterna porque amaron al Señor de los cielos. Y el Hades engullirá a los réprobos porque no abominaron del demonio. Entonces resonarán tantas alabanzas desbordantes de júbilo en la gloria celeste y se alzarán tantos aullidos rasgados de dolor en los infiernos, que rebasarán cuanto el entendimiento humano puede captar. Pues aquellos gozarán la vida eterna y estos la muerte eterna padecerán, como vaticina mi Hijo en el Evangelio cuando dice. 14. Palabras del Evangelio. E irán estos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Así es, en verdad. Los infestados en la ponzoña de todos los males, que no están sedientos por beber la justicia en la suma bondad, se abismarán en las penas de la eterna perdición por el camino de su impiedad y su perfidia, y, conforme a sus obras, recibirán los tormentos infernales. Pero los que edifican el fulgor de la Jerusalén celestial y se hallan fielmente a las puertas de la hija de Sión brillarán en la luz de la vida eterna que la Virgen Inmaculada trajo milagrosamente a los creyentes en el florecer de su virginidad. 15. Los elementos se volverán perfectos, y morirá la noche. Y, como ves, cuando se haya cumplido todo esto, los elementos brillarán con la mayor claridad y belleza, retirado todo escollo de negrura y sordidez. Sí. Ya no abrasará el fuego y cual alborada brillará. El aire, sin rebullir, diáfano resplandecerá. No se embravecerán ni desbordarán las aguas, que permanecerán cristalinas y serenas. Y la tierra, sin temblores ni quebradas, será firme y rasa. Todo entrará en una inmensa calma y belleza. Y el sol, la luna y las estrellas rutirarán en el firmamento con gran claridad y extraordinario fulgor como piedras preciosas engastadas en oro, y ya no se desplazarán más a lo largo de sus trayectorias para separar el día y la noche. Porque, terminado el mundo, permanecerán inmutables y, en adelante, no surgirán las tinieblas de la noche, pues entonces ya nunca morirá el día, como testimonia mi bien amado Juan cuando dice. 16. Palabras de Juan. Noche ya no habrá. No tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará. Así es, en verdad. Quien tiene un tesoro, unas veces lo esconde y otras lo enseña, como la noche sepulta la luz y el día ahuyenta las tinieblas, trayendo la luz al hombre. Pero ya no será así cuando muera el tiempo. Entonces habrá sido disipada la sombra de la noche, su lóbrega oscuridad no surgirá ya más. Pasado este tránsito, no serán necesarias las lámparas que encienden los hombres para desvanecer las negras sombras, ni el curso del sol señalará el umbral de la noche, tiempo de la calígine. Habrá un día imperecedero. El Señor de todos alumbrará con su claridad divina, a la que no oscurece mudanza alguna, a cuantos en el mundo huyeron, por su gracia, de las tinieblas. Pero que quien temple su oído en el sentido místico, suspire en pos de estas palabras, encendido de amor por mi espejo, y en la sabiduría de su alma las escriba. Fin audiolibro. Extractado del final del libro Escivias. De Hildegarda.